Buenas, homofilnautas. Hostia, pues no está mal esto de homofilnautas. Me ayudé un poco del ChatGPT para encontrar un eslogan que me gustara para el canal. Me convence. Pues este lunes 5 de agosto por fin pude ver Twisters. Que bueno, han sido unos tiempos convulsos entre la defensa de tesis, las vacaciones. Aunque bueno, tengo como una especie de tarjeta regalo que me hicieron para poder ir a ciertos estrenos de películas durante el año. Y yo no sabía que había cines que cerraban en verano. No sé si vosotros conocíais sobre esto. Pero bueno, que yo me enteré que el cine donde tenía que ir con esa tarjeta estaba cerrado este mes en julio. Y he tenido que verla, pues esperar hasta el 5 de agosto. Pero bueno, al menos la espera ha valido la pena. Y hoy os traigo un poco pues mis impresiones. Ya os dejé en el canal, os dejo aquí en la descripción la reseña que hice a la original película de Twister. Y hoy pues comentaremos un poco qué es lo nuevo que ha aportado esta nueva Twisters, con nuevos personajes, nueva trama, otras historias que contar y demás. Sé que para muchos pues es una saga que está muy arraigada, ¿no? Esa Twister original, para muchos en su infancia ha sido muy importante, o en su juventud. Yo, sinceramente, la vi hace cosa de pocas semanas, o sea, no conocía a Twister hace un año y no me ha impedido disfrutarla de ninguna manera, o sea, me sorprendió un montón. De hecho, ya lo comenté en el vídeo que hice para Twister. La idea es eso, que comentemos un poco la película, veamos si se han cumplido o no un poco las expectativas en esta nueva Twisters después de más de 20 años de la entrega original. Esto ya me recuerda a la tercera temporada de Twin Peaks, que tardó 20 y pico años también en aparecer. Dentro vídeo. Pues ya para empezar la película, el primer concepto que te transmite es pañales. Sí, pañales. Y es que la película ya nos introduce de lleno con el personaje interpretado por Daisy Edgar Jones, interpretando al personaje de Kate, que es una científica que va a ir investigando y va haciendo proyectos sobre cómo conseguir disipar tornados, o como dicen en la película, domar tornados, en base al uso de una sustancia o una molécula que se conoce como poliacrilato de sodio. Esta molécula pues se ve que está presente en los pañales y es súper absorbente y consigue absorber mucha cantidad de líquido, mucha humedad, y de alguna manera pues empieza ya la película como dejándote caer que el proyecto que lleva a cabo Kate se basa en el uso de esta molécula y ver si funciona o no, colocándola en el centro de los tornados para disipar pues el efecto destructivo que estos puedan tener. Y ya pues esta escena nos muestra lo que va a ir siendo un poco esta entrega, todo un conjunto de paralelismos con la anterior Twister original. La primera escena ya es un paralelismo clarísimo, que por un lado tenemos el personaje de Kate en esta película, sufre este drama al principio cuando van a probar este proyecto con el poliacrilato de sodio, pues acaba fracasando este proyecto y lo que sucede es que este tornado F5 que se ha producido empieza a llevarse a cada uno de sus compañeros de grupo uno por uno, incluido su propia pareja en ese momento, lo cual causa un drama que ya queda de por vida en este personaje, ¿no? Pero curiosamente, aunque haya este gran paralelismo, sí que me ha gustado pues que han intentado desviarlo un poco en cómo cada uno de estos personajes lo lleva, porque por un lado tenemos que el personaje Helen Hunt, en la original de Twister, pues nos acordamos que se volvía obsesiva con todo el tema de los tornados. Había esta escena con Bill Paxton donde él le hacía ver como, a ver chica, o sea, te estás obsesionando con esto, no vas a salvar a la gente que has perdido, principalmente su padre, ¿no? Que haya perdido al principio de la película, por el simple hecho de que te obsesiones y quieras ver qué hay dentro ahí del tornado y todo, ¿no? O sea, tranquila, ¿no? Era un poco esa escena. Pues aquí pasa un poco con el personaje de Kate, ¿no? Pero se lo toma de otra manera, digamos que reacciona de otra manera, ¿no? De una manera mucho más evasiva. Una vez que acontece esto, solo hay dos supervivientes tras esta primera escena inicial que ya nos mete un poco de lleno en la película, que serían el personaje de Kate y el personaje de Javi, que estaba un poco fuera iba comunicándose con ellos, pero estaba un poco fuera del coche con el que se acercaban al tornado, ¿no? Y también acaba sobreviviendo. Y de hecho es este mismo personaje, Javi, que será el que vuelve a traer a Kate otra vez al mundo de los tornados cuando ella aún tiene ese conflicto interno no sanado con el tema de lo que sucedió con los tornados para su proyecto. Se siente culpable, toda esa culpabilidad, toda esa responsabilidad que ella tiene de que no funcionara. Pero este no es el único paralelismo que veremos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, hay otras escenas. Otro de los grandes paralelismos que tiene la película es, por ejemplo, con una escena que aparecen como dos tornados hermanos
Y por ejemplo, el grupo de Kate, del personaje de Kate, y el grupo de Glen Powell, del personaje de Tyler, que bueno, es un personaje, el actor Glen Powell que interpreta al personaje de Tyler, es un personaje pues bastante cliché, que viene un poco a la película lo que viene, a hacer el papel cómico, a dar un poco de vidilla, un poco un poco más de diversión a lo que es la historia de la película, y no tiene tampoco mucha profundidad, pero que desde el momento en que aparece en la película pega un subidón. Tienen como van en el que serían los cazadores de tormentas, y por el lado de Kate, pues como el grupo de científicos que trabajan para esta empresa, pues van como dirigiéndose en diferentes caminos para ver, unos se equivocan, otros no, en qué tornado acabará aguantando más resistiendo, y por lo tanto podrán tomar datos, que eso también pues otra de las escenas que tenía ese anterior Twister. Otra escena muy interesante, que es esta escena que había con Bill Paxton, donde conseguía un poco predecir, te explicando un poco que él tenía esa capacidad de predecir un poco cuándo iba a ocurrir un tornado, dónde iba a ocurrir, dónde iba a suceder. Dentro de que me ha gustado mucho que meten pincelada en que tiene una parte de ciencia y una parte, digamos, de mística, el hecho de que aparezca un tornado o no, que eso me ha gustado a mí, que lo comentaran así de esa manera en la película. Y en esa escena de Bill Paxton, pues conseguía un poco pues como averiguar hacia dónde podía ir apareciendo el tornado. Tenemos una escena totalmente similar con el personaje de Kate, que tiene pues con un día de león, va mirando cómo se va distribuyendo con el viento que hay a su alrededor, y con esto distingue un poco pues hacia dónde puede ir apareciendo o no este tornado, ¿no? Y aparte de los paralelismos, pues hay numerosos guiños, ¿no? Por ejemplo, uno al de las vacas de la original de Twister, que tenemos con el personaje de Kate. Luego, por ejemplo, hay otro guiño con Dorothy al principio de la película, que se acerca, o sea, está constantemente la cámara enfocando a Dorothy al principio de la película para que tengamos esa nostalgia. Y eso es algo que, bueno, parece que es como la tónica ahora de las películas, de funcionar en base a la nostalgia, que en esta digamos que tiene bastante sentido, porque al final hace muchos años de la original de Twister, pero aún así mucho con ese objetivo como de engancharnos en base más a las emociones, a la nostalgia que nos va apareciendo en las películas, que aportarnos una trama interesante o algo sorprendente, ¿no? Y de hecho eso es una crítica que tengo un poco, porque me ha faltado mucho ese factor sorpresivo, ¿no? Que al final yo, y no sé si vosotros también, muchas veces le pedimos pues también que las películas nos sorprendan un poco, aunque, bueno, sepamos que es como una especie de secuela o remake de la original de Twister, pero que aporte algo nuevo. Y eso es algo pues que en esta película me ha faltado un poco, ¿no? Ya entrando más en detalle en este personaje, Glen Powell, ya cuando aparece todo su grupo de cazadores de tornados y demás, que aparece con esas camisetas que, sinceramente, el personaje me parece súper divertido, pero la camiseta no me la cogía ni harto vino, porque es que es feísima. Bueno, de hecho me hace gracia porque hay un momento en la película que la madre de Kate le ofrecen como una camiseta de estas, y hace como una vez que se han ido ya los personajes de Tyler y de Kate, se queda ella como, hostia, esto yo no me lo pongo, y me sentí súper identificado en ese momento con el personaje de la madre de Kate, ¿no? Y luego pues este personaje ya desde que aparece con toda la patrulla esta de los cazadores de tornados, que es un poco, o sea, son un poco chistes. De hecho, a mí hay un momento, al principio me parece divertido, pero hay un momento que se me hace un poco bola, o sea, que los enseñan tanto rato y tal, y no te están realmente explicando mucho de la historia, con el rollo este pues de que son como una especie de youtubers que van enseñando, se van metiendo como en los tornados para enseñar tomas súper chulas, la intensidad que viven en su vida persiguiendo tornados por todos lados. Que bueno, es un poco exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que aparece el personaje de Glen Powell, por muy plano, por muy cliché que sea al final, la película suma muchísimo en cuanto a pues que te lo empiezas a pasar mucho más bien. Yo empecé a disfrutar mucho más desde que apareció este personaje en pantalla, ¿no? Y había algo muy interesante de este personaje que yo creo que se podría haber aprovechado más, pero no han hecho mucho trasfondo de ello. Es otra de las críticas que tengo, y es que la película va como intentando mostrarte como este enganche, esta unión de los dos mundos que hay, ¿no? Un poco el mundo de Kate y el mundo de Tyler, de los cazadores de tormentas y de Kate. Vamos a ir averiguando que Tyler no solo escaparate, sino que también tiene como un background, como algo que es ahí donde me interesaba, me veía bastante chicha.
Y de hecho hay una escena que digamos que para mí es como la piedra angular o la escena clave que resume la película, que es un momento en el que Tyler le comenta a Kate, ¿no? Cuando empiezan como a unirse sus dos mundos, ¿no? De la ciencia y de los cazadores de tormentas y como a querer colaborar juntos uno con el otro, en revitalizar un poco el intento por parte de Tyler de que Kate revitalice un poco esas ganas de finalizar aquel proyecto que fracasó para disipar tornados, que es un poco el leitmotiv al final del viaje de Kate en esta película. Le suelta una frase así tipo: piensa que la peligrosidad de los tornados no se basa principalmente en el tamaño que pueden adquirir o en la intensidad que cogen, sino en la cantidad de daños y de destrucción que estos pueden provocar. Y esto me parece muy interesante. Bueno, ya te digo, o sea, en el momento en el que Tyler soltó ese comentario en el cine, yo estaba así. Asentía básicamente porque claro, o sea, era algo, o sea, era como la piedra angular un poco de la película, porque te lo estaban mostrando más o menos a la mitad de la película y yo cuando lo estaba escuchando era como, hostia, yo justamente esto me centré muchísimo en el vídeo original de la original de Twister, en explicar todo esto, que es todo lo que tiene que ver con esa escala de Fujita de clasificación de los tornados por la cantidad de daños que producen, y te lo están metiendo aquí como piedra angular de la película, así que me pareció muy interesante, ¿no? No sé por qué, por algún motivo, pues no acaban dándole más trasfondo a este viaje, no sé si porque quieren mostrar muchas cosas y al final hay muchas que no muestran. Y esto es otro apartado importante de la película, ¿no? O sea, yo me quedé un poco como iba viendo que, por ejemplo, te explicaban, salían los personajes de la película y te enseñaban, por ejemplo, el tema de los drones, ¿no? Como que utilizaban un poco los drones para acompañarlos en la visita a los tornados, y Kate le pedía, por ejemplo, que muy inteligentemente, que le dejaran el dron para capturar datos científicos de estos tornados. Pero no sé, o sea, hay un momento como que los drones se olvidan. Tío, si tienen los drones, aprovecharlos más en la película, yo qué sé, o sea, que acompañen todas las escenas que están ocurriendo abajo de los personajes y se vayan mostrando tomas súper interesantes. O yo que sé, o por ejemplo que suban arriba de los tornados y te muestren una toma súper chula o alguna cosa así, o sea, no sé, algo así, ¿no? Pero hay como muchas cosas que sacaron en la película y luego yo tuve la sensación como que no se acabaron de aprovechar, ¿no? Una era los drones, otra era la profundidad de muchos personajes, otra era los tornados, que por ejemplo si comparamos la escena inicial, cómo se mostraba el monstruo en la Twister original comparado con esta, no sé, o sea, se queda un poco pobre, creo, en la sensación que te produce que, bueno, pues hay un F5, ahí está, o sea, van desapareciendo. Es verdad que sientes la emoción, ¿no? de estar ahí metido con los personajes, pero no acaba de ser tan impactante, yo creo, o al menos yo lo sentí de esa manera, no sé cómo lo sentisteis vosotros, luego me comentaréis, cuando van desapareciendo los diferentes personajes con este F5 inicial. O por ejemplo, también interesante la escena final, que por ejemplo si la comparo con, no sé si habéis visto, ya lo comenté en el anterior vídeo de Twister, la película Into the Storm, que no sé si era del 2013 o 2014 o por ahí, no recuerdo exactamente ahora cuándo. Comparo esa escena final con la escena final de esta película, se me queda pobrísima, o sea, cuando acabó, ha sido de las cosas que más me ha gustado cuando acabó la película. Vi un poco, claro, porque va siguiendo como este ritmo increciendo, ¿no? Que es un poco la tónica de la original de Twister y de muchas películas del género de catástrofes, de que el fenómeno natural cada vez va haciéndose más peligroso hasta el clímax, donde los efectos especiales hacen boom y vemos como lo más espectacular de todo, pero no hubo boom. O sea, me quedé un poco como, oye, falta un poco más, ¿no? Aquí, o sea, no sé, darle un poco más de emoción o de tensión, me quedé un poco frío, la verdad, con el final. Y ya digo, pues eso, se dejaron como mostraron ciertas cosas, también te muestran como datos sobre luego hay una escena, por ejemplo, donde empiezan a probar el experimento de Kate con la nueva formulación que hacen entre Tyler y Kate. Se intentan ayudar para revitalizar este proyecto de domar los tornados y parece como que medio funciona, medio no, pero luego no se acaba explicando muy bien qué pasa, o sea, si realmente sí, o sea, te muestran un poco al final como que parece que ha funcionado, pero antes lo que había hecho era mover el tornado para otro lado, o sea, no lo acaban de cerrar muy bien, ¿no? Eso. Lo principal, digamos, que es todo el tema del viaje de Kate, de volver a engancharse al proyecto y que salga bien y que ya no se sienta culpable y bla, bla, bla y todo esto y que consiga un poco superar el trauma de haber perdido a sus compañeros de grupo de trabajo en el principio de la película. Pero por lo demás pues se queda un poco cojo toda esa parte. Y luego el apartado científico,
Me ha gustado bastante, que se ve que hubo mucha supervisión científica y esta nueva Twisters ha aportado mucho más conocimiento científico con respecto a la original. Mucha gente no entrará a valorar exactamente esto, porque al final la mayoría de gente que vamos a ver las películas de cine de catástrofes, pues queremos como sentir emociones fuertes o ver efectos especiales gigantes. Tampoco el objetivo principal es ver pues un trasfondo, ¿no?, de los personajes y tal. Sí que es verdad que algunas cosas las he echado de menos, como comentaba, pero bueno, no todo, puede haber cine para todo. Puede haber cine que sea un poco más de trasfondo de personaje, de historia profunda, de grandes planos, de grandes secuencias, y cine más de artificio, de efectos especiales. Y al final el cine de catástrofe muchas veces se lleva los palos de la crítica del cine por esto, ¿no? Porque se centra un poco más en esto, que también creo que es algo importante y también es algo divertido que se centre en estas cosas, porque al final también tiene que haber cine de entretenimiento, ¿no? Un poco lo que vemos o lo que queremos encontrar cuando vamos a ver películas de superhéroes, por ejemplo, ¿no? De este rollo, ¿no? Pues se ve que la película tuvo apoyo por Kevin Kelleher, es profesional de todo el tema de las tormentas y presidente de la organización de estudio del laboratorio de las tormentas y de los tornados en los Estados Unidos. Y pues, informando un poco, comentaba pues que la película toda esta producción de la película había seguido un poco su supervisión y que notaba pues que había habido muchas mejoras con respecto al apartado científico. Cuando hablaban de todo el tema de la humedad, de la aparición de los tornados, con esta mezcla entre ciencia y mística, de que al final no pueden acabar de predecir dónde van a suceder, tema de las diferentes corrientes de aire que van apareciendo en la película, el tema del poliacrilato de sodio que utilizan los protagonistas, y que pues se ve que se habían tomado este apartado bastante en serio, lo cual es guay, aunque bueno, el espectador general no creo que se ponga a apreciar esto y quedará más que nada, pues eso, pasárselo bien con los efectos especiales y demás. Pero pues está bien saber que se tomaron su tiempo en esto, ¿no? Pero como digo, hay otros apartados que se quedaron un poco pobres, pues sobre todo pues eso, el apartado del trasfondo de los personajes, y el otro, el apartado de sonido, que claro, si lo comparamos con la Twister original, pues no, se queda muy pobre. Intentaba el compositor aquí, Benjamin Wallfisch, intentaba como hacer un poco de mezcla entre la música original, el sonido original de la Twister del 96 con algo un poco más calmado, más moderno también, de nueva Twisters, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando lo vi en el cine no me dijo nada especialmente, o sea, me faltó, y para mí es algo súper importante en este tipo de película, porque al final tiras mucho de los efectos especiales, que no están mal, los efectos visuales y demás de los tornados están muy conseguidos y apoyados en todo este conocimiento científico que comentaba, pero lo que es el sonido pues me quedé un poco frío, no acabo de engancharme, y al final está representando pues eso, tornados que contienen vientos que van de 65 km por hora a más de 180, 190 km por hora, 200 km por hora. Hostia, tiene que ser un apartado yo considero que tiene que ser un apartado súper importante de este tipo de película, y se me quedó un poco escasillo en ese sentido, ¿no? Así que nada, ya un poco comentado todos estos aspectos de la película, pues dar un poco cuál ha sido mi impresión general, mi valoración final, así un poco en frío, ya pasados unos días. Como comentaba, bueno, le voy a dar unas 3 de 5 estrellas a esta película. Creo que si vosotros sois el tipo de espectador que simplemente queréis, pues eso, sentir las emociones de entrar en los tornados, revivir un poco esa nostalgia de la Twister original, que juega mucho con eso la película, como comentaba, pues os lo pasaréis bastante bien y la película se disfruta bastante. Ahora, pues si os fijáis más pues en tema de los personajes, tema de la historia, que sea muy sorpresiva, ¿no? Que aporte algo nuevo, como una nueva secuela, o se puedan hacer nuevas películas de esto, pues bueno, pero lo que es la historia y demás, incluso yo hay apartados que me ha sido un poco peor, ¿no? Y por eso le bajo un poco la nota con respecto a lo que le puse a la anterior Twister original, ¿no? Y nada, echa un poco más esta valoración en frío. Me gustaría saber también cuál es vuestra opinión. Si vosotros también sois unos frikis de estos de cine de catástrofes, como yo, que queréis que haya un apocalipsis en el mundo o algo, siempre estáis pendientes de este tipo de películas, o por ejemplo, si pues no es un género que os llame mucho, y aunque os llame mucho no, pues eso, si os ha gustado o no, ¿no? Y luego también pues saber un poco pues si os parece esta película mejor que la original, que la Twister del 96,
os parece peor o más o menos la veis equiparable o cómo lo veis vosotros, ¿no? Pues eso, dejadme todas vuestras opiniones, ideas y si os ha gustado o no en los comentarios y os voy leyendo, ¿vale? Pues nada, si os gusta todo este tipo de contenido, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros a Mofilmus, aquí hablamos de cine, de ciencia, críticas de películas, análisis científicos de películas y todo tipo de curiosidades y mucho más, ¿vale? Nos vemos pronto, hasta el próximo vídeo.